El señor secretario de la lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Ha llegado una solicitud del diputado don Jorge Alessandri en orden a requerirle a la comisión tenga bien incluir en su tabla el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones. Boletín 13.944-25. Lo anterior debido a los últimos acontecimientos, sostiene, ocurridos en donde el sargento primero de Carabineros, señor Francisco Benavides, fue herido por disparos en el tórax y perdió la vida cuando era trasladado al hospital de Coyipulli. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Hay puntos varios. Se ofrece la palabra en puntos varios. Puntos varios. Marcelo, puntos varios. No. Diputado Díaz. No. Ok. Bueno, pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto iniciar la discusión general de los siguientes proyectos de ley. Hago presente que invitamos a los autores de cada uno de los proyectos. La idea es poder que hagan un resumen ejecutivo del proyecto de ley, y hay uno de ellos que tiene urgencia, entiendo, que es el primero de ellos. Entonces es importante poder fijar invitados para ese proyecto. Los autores de esos proyectos está la diputada Olivera y el diputado Longton, que vienen en camino. Y el segundo y vamos a partir por el tercer proyecto. Había consideración que el diputado Marcelo Díaz está en dos comisiones paralelas, y le voy a ofrecer la palabra sobre el proyecto denominado Chile sin armas al diputado Marcelo Díaz. Boletín 12.949. Boletín 12.942-02. Diputado Díaz, Bien. usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente tengo que hacer una presentación de otro proyecto en la Comisión de Familia, que es a la misma hora, así que voy a hacer esta presentación de modo bastante ejecutivo. Lo había hecho en otras ocasiones y luego voy a trasladarme a la otra comisión. Presidente, mire, este proyecto lo presentamos transversalmente un conjunto de diputadas y diputados por ahí por mediados del 2018. Es un proyecto que en una sesión que tuvimos a propósito del tema del narcotráfico con la alcaldesa de La Pintana ya recordó como una iniciativa importante de avanzar. Y lo que busca este proyecto es cambiar el paradigma que regula el régimen de tenencia y porte de arma en Chile. En Chile la regla general es que está permitido portar y tener arma cumpliendo ciertos requisitos. Y esos requisitos tienen que ver con conjunto de habilidades mentales, en fin, o dedicarse a alguna actividad que requiera, por ejemplo, la práctica de casa deportiva, que requiera la tenencia o porte de armas. Y lo que nosotros proponemos en este proyecto, en términos bien gruesos, es invertir el paradigma, pasar desde el otorgamiento de permisos regulados a la prohibición como regla general, con excepciones muy limitadas y muy contadas. Por ejemplo, en el caso de quienes practiquen casa deportiva, en casos muy específicos, por cierto, excluyendo a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, que sin duda tienen el derecho a portar armas y a usarlas de acuerdo a los reglamentos y normativas vigentes. ¿Cuál es el sentido de esto? En Chile hay más de 700.000 armas dando vuelta. El caso que nos refirió la alcaldesa de La Pintana en esa oportunidad tenía que ver con un arma que se encontraba inscrita en Las Condes, que se encontraba en un hecho delictual en La Pintana, y la verdad es que hoy día la regulación y las normas no establecen ninguna obligación de aquel que extravía un arma respecto a la cual contaba con un permiso de porte o tenencia, de dar cuenta de ella ni de responder sobre la trazabilidad de esta arma. Y por tanto, la pérdida de un arma o su ingreso al mercado negro de compra y ventas de armas pone en manos de delincuentes armas que luego son usadas en contra de vecinos, vecinas, ciudadanos y ciudadanas de este país que son objetos de hechos con armas de fuego, de asaltos con armas de fuego. Entonces, cambiar el paradigma significa quitar de circulación un conjunto de armas que generan primero una falsa percepción de seguridad, pues siempre lo hemos dicho, hay investigaciones que sí lo muestran, quien tiene o porta un arma o quien está autorizado para tener un arma en su domicilio para protección personal, por ejemplo, para repeler un determinado hecho delictual, un asalto, por ejemplo, probablemente la tiene escondida, desarmada,
y la verdad es que la capacidad de respuesta de buscar el arma, de cargarla y usarla, no se condice con la rapidez del hecho delincuencial. Por ejemplo, un portonazo, por ejemplo, el ingreso a una vivienda con fines de robo y de asalto, ¿no? Entonces, lo más probable es que esa arma, en cambio, sí sea sustraída por los delincuentes y usada en otros hechos delincuenciales. Hay estudios y hay casos paradigmáticos como el de Japón, que tenía una legislación muy similar a la nuestra y que también cambió este paradigma del permiso con requisitos a la prohibición como regla general, y ha llevado a nivel cero los hechos de violencia con resultado de muerte como consecuencia de la utilización de armas de fuego en casos de delitos. Y nosotros creemos que hay que apuntar hacia allá. Y apuntar allá significa cambiar esto, cambiar esta regla. Presidente, usted, y nosotros lo conocemos todos acá en esta comisión, Carabineros ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene capacidad técnica ni humana para fiscalizar esas más de 700.000 armas que están inscritas. No es posible para Carabineros destinar el personal que requeriría la fiscalización constante y recurrente. Por tanto, sacarlas de circulación significa también sacar de circulación armas que pueden terminar en hechos delictivos. Después, y con esto voy finalizando, las armas que en cambio se permiten también son objeto de una regulación especial. Por ejemplo, hay muchos países donde las armas que se permite tener con fines deportivos o recreacionales deben estar guardadas en armerías y no transportadas desde ya hacia los domicilios de cada uno de los titulares de este permiso de porte o tenencia. Y deben estar resguardadas bajo un conjunto de exigencias y requisitos de seguridad, y es ahí donde se focaliza la fiscalización de la autoridad policial. No en 700.000 hogares o residencias, sino que en aquellos lugares donde se practica el deporte, donde hay cajas de seguridad, donde hay alarmas y medidas de seguridad para evitar que esas armas terminen en manos de delincuentes. Pero disminuye de manera exponencial los lugares que deben ser objeto de fiscalización por parte de la autoridad policial para comprobar que las armas respecto a las cuales se ha entregado un permiso de porte o tenencia efectivamente están ahí. Entonces, yo diría, presidente, haciendo una síntesis, que el proyecto, por cierto, hay cosas que se nos escapan. Hay un mercado negro que tiene que ver con las armas hechizas, que va decreciendo, presidente, eso es importante decirlo, cada vez son menos las armas hechizas que se usan. En cambio, hay un segundo componente, armas que están entrando en el mundo delincuencial, que tienen que ver con armas del mercado negro que proviene, hay que decirlo, de instituciones que tienen acceso legítimo o legal a las armas, no legítimo o legal, y también de la modificación de armas de fogueo, que son internadas a Chile con menores limitaciones que las armas que las armas normales, ¿no? Que las armas regulares, por decirlo así, pero que modificadas tienen además un enorme riesgo potencial, porque son probablemente la principal responsable, no las únicas, pero son responsables de las llamadas balas locas, que son las balas sin control, porque carece de un conjunto de requisitos técnicos o exigencias materiales del arma para darle dirección, por ejemplo, a la munición o a las balas. Entonces, presidente, cambio de paradigma, pasar desde el otorgamiento de permisos bajo ciertas circunstancias a la provisión como regla general, con excepciones bajo ciertas circunstancias, establecer regímenes que permitan a Carabineros fiscalizar efectivamente la tenencia y porte de armas a aquellos que restringidamente se les conceda, y por otro lado, sin duda, modificaciones también a las facultades que se le entregan a las policías para realizar esta labor, con las excepciones que se ha señalado. Presidente, eso es sucintamente, espero, los rasgos generales de este proyecto que se denomina Chile sin armas. Muchas gracias, diputado Díaz. Se ofrece la palabra. A continuación, va a exponer el primer proyecto de ley que está aquí en tabla, que tiene urgencia simple, calificada por el Ejecutivo, y que es la moción que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, pero son muchos otros más los temas que ve y que están refundidos en el boletín número 14.090-07, que modifica también el decreto ley 321 de 1925, establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la propia libertad condicional, y nos acompañan para exponer este proyecto dos de los autores, la diputada Erika Olivera y el diputado Andrés Lonton. Disculpe, antes, diputado Out. Sobre el procedimiento, usted puso
3 proyectos para que Sí. sean presentados por los autores. ¿Cuál es su diseño del trabajo sobre estos proyectos inmediatamente? Lo que después de creo, la sesión? muchas gracias, diputado Out, por su pregunta. Como el proyecto número 1, que es el que va a exponer ahora la diputada Olivera y el diputado Lonto, tiene urgencia del Ejecutivo, es el primero que vamos a ver, lo vamos a analizar, hacer un resumen ejecutivo, y luego de ello, lo que queremos es, para iniciar su trabajo el próximo día lunes, es fijar lista de invitados. La propuesta de ustedes para poder participar, exponer este proyecto y empezar a tramitarlo desde ya. Y también vamos a hacer el análisis y la exposición que va a hacer el diputado Calixto, el proyecto de ley de la videograbación de los procedimientos policiales, y también va a hacer esa exposición para ir avanzando. ¿Ok? Le concedo la palabra entonces al diputado Andrés Lonto y después la diputada Eli Carli. Gracias, presidente. Presidente, son en total 5 proyectos, varios respondidos, todos, para la tranquilidad del diputado Calixto. Muchos suscritos por los diputados de esta comisión, transversalmente. Presidente, después de la acusación constitucional de la ministra Donoso, jueza de la Corte de Apelación el año pasado, la verdad es que se sacaron varias lecciones con respecto a las deficiencias que puede tener el procedimiento para decretar la libertad condicional, así como también algunas penas, específicamente la del homicidio simple, que está establecida en nuestra legislación en relación a la pena establecida en el Código Penal. Después de la acusación de la ministra Donoso, hubo una increíble disminución de la cantidad de libertades condicionales otorgadas, y que se ha mantenido sostenidamente hasta abril de este año. Yo le voy a dar una cifra nomás. En abril, antes de la acusación constitucional, en la región de Valparaíso se otorgó el 42% de las solicitudes planteadas a la Comisión de Libertad Condicional. En octubre de ese mismo año, es decir, después de la acusación constitucional, se otorgó solamente el 7%. En la región metropolitana fue el 35% en abril y el 6% en octubre. Es decir, tuvo un efecto. Quizás no se aprobó la acusación, pero sí tuvo un efecto respecto a la acuciosidad por la cual se están revisando las solicitudes de libertad condicional. Y mayor responsabilidad, sin ninguna duda. Entonces, el primero de los proyectos, presidente, tiene que ver con la integración del Comité de Libertad Condicional. El Comité de Libertad Condicional está integrado por 4 jueces, ya sea de garantía o de tribunal oral en lo penal, más un juez ministro de Corte de Apelaciones quien preside dicho Comité de Libertad Condicional. ¿Qué fue lo que detectamos a propósito de la acusación constitucional? Que el presidente ejerce un rol fundamental en aquella comisión por su jerarquía. Y como tiene una jerarquía superior a los otros jueces que le integran, obviamente se genera una suerte de temor reverencial. ¿Y por qué? Porque el juez de Corte de Apelaciones no solamente preside dicha comisión, sino que califica a los jueces de dicha comisión en su labor anual, es decir, anualmente. Y además participa respecto a su designación como juez de tribunal oral en lo penal y juez de garantía. Es decir, su ascenso depende directamente de los ministros de Corte de Apelación. Por lo tanto, nos parece que ahí se genera una sujeción o una suerte de control respecto a la independencia por la cual pueden tomar sus decisiones los jueces de garantía o tribunal oral en lo penal. Y yo lo resumo así, es como sentarse en la mesa con el jefe. ¿Qué independencia puede tener uno para tomar una decisión libre y reflexiva? La verdad es que yo tengo mis serios cuestionamientos. Entonces la propuesta es que en vez del juez de Corte de Apelaciones integre dicha comisión, lo haga otro juez del tribunal oral en lo penal y un juez de garantía, obviamente con el mismo procedimiento, que lo designen los ministros de Corte de Apelaciones, pero que la presidencia sea votada, obviamente en votación secreta, por los integrantes de la misma y que designen al presidente. Por lo tanto, va a estar integrado por jueces de la misma jerarquía y con total independencia, obviamente, para tomar sus decisiones y reflexionar respecto a las libertades condicionales. Ese es un proyecto. El otro proyecto tiene que ver el otro tiene que ver con las penas respecto al homicidio simple, presidente. En el Congreso en los últimos años han habido muchas agendas cortas antidelincuencia, principalmente por el incremento de los delitos contra la propiedad. Y eso ha significado, en resumidas cuentas, que había una desproporcionalidad respecto a las penas, porque se ha subido en demasía, y no equivocadamente, la pena del robo con intimidación o en robo en lugar habitado, con penas que
en el caso de robo con violencia e intimidación, van de 15 años a 20 años. Incluso, y yo voy un poquito más allá, los delitos de incendio, también tenemos penas que van de 15 a 20 años en alguna figura, no necesariamente con resultado de muerte. ¿Qué es lo que pasa? Que el homicidio simple tiene una pena menor, tiene una pena que va de 10 años a 15 años. Es decir, en nuestra legislación, los delitos contra la propiedad tienen una pena superior a los delitos contra la vida. Y eso obviamente que es una desproporcionalidad que hay que corregir, porque si la vida es el bien jurídico con mayor protección en nuestra legislación y en general en las legislaciones internacionales, no se entiende que los delitos contra la propiedad tengan una pena superior. Entonces, la propuesta es que subir la pena del homicidio simple, que hoy día está de 10 a 15, subirla de 15 a 20 para que el piso sea superior al robo con intimidación, sin perjuicio de que el tope pueda ser el mismo. Eso claramente puede ser también objeto de discusión, porque recordemos que está el homicidio calificado, el homicidio perpetuo calificado, por lo tanto tampoco puede haber un tope con aquellas penas, por lo tanto ahí se perdería un poco, obviamente caeríamos en otra desproporcionalidad. Es el segundo proyecto. El tercer proyecto tiene que ver también con el homicidio simple, pero tiene que ver con el acceso a la libertad condicional respecto a quienes hayan cometido un homicidio simple. Resulta que en el decreto ley 321 hay dos tipos de delitos. Están los delitos que se requieren 2/3 de la pena para poder solicitar el beneficio de libertad condicional y aquellos que requieren la mitad de la pena. Bueno, ahí también existe una desproporcionalidad, porque entre los delitos que se requieren 2/3 no está el homicidio simple. Están todos los tipos de homicidio, pero no está el homicidio simple. Pero sí está, nuevamente, el robo con violencia e intimidación, incluso figuras de narcotráfico, el narcotráfico, o bien la ley Emilia, por ejemplo. Pero no está el homicidio simple. Entonces, ahí también se genera otra desproporcionalidad, porque hoy día el que comete un homicidio simple, bastaría que cumpliera la mitad de la pena para que accediera a la libertad condicional. Y el caso más emblemático, el que vivimos el año pasado a propósito de la acusación constitucional contra la ministra Bonoso, que es el caso de Hugo Bustamante. Hugo Bustamante fue condenado a propósito del caso del tambor, donde mató a su pareja y al hijo de su pareja de tan solo 9 años, fue condenado por 2 homicidios simples, es decir, 15 años en uno y 12 años en el otro, 27 años de prisión, y accedió a la libertad condicional una vez cumplida la mitad de la pena. Eso fue modificado sin ir más allá. Pero esa otra incorporación, que es una incorporación simple, incorporar el homicidio simple dentro de los delitos de 2/3. El otro proyecto tiene que ver con los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional. Entre los requisitos para acceder a la libertad condicional están, obviamente, el cumplimiento mínimo de la pena, está la buena conducta, y se incorporó el año 2019 el informe psicosocial, que era algo que estaba en entredicho, si es que correspondía o no tenerlo en consideración. Estaba dentro del artículo 4, pero bueno, se especificó dentro del artículo 2, bajo algunas particularidades que tiene que tener el informe psicosocial. Pero a propósito del caso Hugo Bustamante y otros más, nos encontramos con la figura de que Hugo Bustamante ni siquiera había gozado de beneficios intrapenitenciarios, es decir, no había tenido ni siquiera una salida dominical. Pero posterior a eso, él postula a la libertad condicional y se le otorga la salida completa al medio libre. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que no haya tenido ningún tipo de beneficio, y no haya tenido ningún tipo de beneficio porque los informes psicosociales decían que no podía tener acceso a ningún beneficio, después de tenido la salida completa al medio libre? A mi entender, los beneficios tienen que ir en ascenso. Por lo tanto, si hay un órgano especializado, Gendarmería, que tiene psicólogos, asistentes sociales, todo un personal que hace informes psicosociales para estos efectos, y recomiendan que no recupere la libertad ni siquiera un domingo, ningún tipo de salida al medio libre por un periodo limitado, no se entiende que después el Comité de Libertad Condicional lo deje en completa libertad. Entonces, la propuesta es que se incorpore dentro del artículo 2 que haya gozado un beneficio intrapenitenciario, o bien que se tenga especial consideración. Nosotros lo pusimos como un requisito vinculante, pero puede ser objeto de discusión, obviamente, para no hacer inocua o no hacer irrelevante la decisión del Comité de Libertad Condicional, que tiene que hacer un juicio reflexivo, obviamente, antes de tomar una decisión, si no le estaríamos entregando la herramienta directamente a Gendarmería. Entonces, en resumen, presidente, traté de hacer lo más sintético posible. Son esos los 4 proyectos de ley. La diputada Olivera va a hablar respecto al 5.º proyecto de ley, que está bien refundido,
porque también es de especial relevancia, sobre todo por el rol de la víctima, que es en estos casos es absolutamente invisible, no tiene ninguna participación en las solicitudes de libertad condicional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Para exponer sobre el quinto proyecto, le damos la palabra a la diputada Erika Oliver. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradezco primero el que se haya acogido esta solicitud de poder refundir todos estos proyectos, ya que hoy día nos llama con mucha más urgencia. Hemos sido testigos, presidente, durante los últimos meses de cómo niños, niñas, adolescentes han terminado en manos de asesinos, de criminales. El diputado Longton ponía de ejemplo el caso de la niña Ámbar, en donde yo no fui parte de la comisión, pero seguía esa comisión, asistía a ella porque me interesaba mucho ser parte. Y así hemos ido viendo, sobre todo este año 2020, cómo lamentablemente niños han terminado en manos de asesinos. El último fue el caso de Catalina y Rubén. Y a raíz de todo esto es que para nosotros como parlamentarios ha sido preocupante darnos cuenta que la legislación muchas veces se piensa y se toman las decisiones desde lo que opinan los abogados, desde el aspecto técnico que tienen los tribunales, los jueces, en fin. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado el sentir de las familias. Y es por eso que en este proyecto, el número quinto al que hizo mención el diputado Longton, en el fondo lo que estamos buscando también es modificar el artículo 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el fin de aumentar el tiempo efectivo de la pena cumplida para solicitar el beneficio. Lo que estamos pidiendo aquí es que hoy día, de los 2/3 que tienen que cumplir en la pena, que ojalá esta aumente a 4/5 en los delitos graves señalados en el artículo 321, tales como el parricidio, el homicidio calificado, el femicidio, el robo con homicidio y otros más. Además, estamos incorporando, porque yo creo que esto es súper importante, presidente, que hoy día en nuestra legislación no existe. Sin embargo, hay tratados internacionales como el Estatuto de Roma, que son una guía para la legislación del resto de los países, en donde estamos incorporando entonces hoy día el deber de citar a la víctima o familiares de la víctima para que sean escuchadas al momento de que este condenado acceda a estos beneficios. Creemos que es súper importante que las familias sean escuchadas. Yo he seguido a través de los medios el caso de Tamara, de Catalina y de Rubén. He escuchado a su familia a través de los medios. En algún momento me he comunicado con el papá de Tamara y la verdad es que para la familia hoy día hay un sentido de impunidad pero grandísimo. Yo voy a traer a colación lo que nos dejó reflejado el estallido social, presidente, que no es solamente los abusos que los chilenos y chilenas hemos tenido que sufrir durante años, sino que también la impunidad de injusticia que hay para esas familias que han perdido a sus hijos. Por lo tanto, yo hoy día el llamado no lo hago solo a través de la legislación, también lo hago a través de la razón que tenemos nosotros como personas, de las emociones, del empatizar con esas familias que hoy día no tienen justicia. Yo, presidente, había presentado un proyecto de tolerancia cero porque pensé que estas personas que han cometido asesinatos hacia menores no tienen ningún derecho, porque se violan todos los derechos humanos aquí. O sea, podemos hablar de esos niños que ni siquiera les dan el espacio para poder desarrollarse como seres humanos. Y bueno, como hay tratados internacionales y no podemos ir hacia la tolerancia cero, que ojalá nunca salgan de la cárcel, es que entonces se busca esta modificación de aumentar entonces de los 2/3 a los 4/5 para poder acceder a estos beneficios. Y por supuesto escuchar a las familias de las víctimas o a las víctimas, porque creo que es súper importante al momento de tomar una decisión tan importante como la es de dejar en libertad a un asesino de niños, de personas con discapacidad o de adultos mayores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Olivera. Gracias por la exposición. Se ofrece la palabra sobre estos proyectos. Yo particularmente quisiera hacer hincapié respecto del último proyecto y la obligación de citar al Comité de Libertad Condicional, de escuchar a las familias. Yo creo que hay procesos bien complejos y lo planteaba la diputada Olivera, y en ese sentido yo quisiera destacar, porque es un poco lo que en los hechos ha realizado la Fundación Amparo y Justicia.
la Fundación Amparo y Justicia, y uno se ha informado por las noticias, ellos hacen un seguimiento de las solicitudes y requerimientos de libertad condicional. Y de hecho, gracias a esta fundación, y un poco concatenado con lo que plantea el diputado Lonton, de cuál ha sido el nivel o el porcentaje de aprobación de libertades condicionales, es justamente cuando se relevan estos temas en los medios de comunicación. Y la Fundación Amparo y Justicia lo hizo justamente con 3 o 4 personas condenadas por delitos de abuso a menores, y que también los puso en la palestra. Y uno no sabe si efectivamente fue por eso o porque el sistema funciona, pero me parece muy bueno el relevar, y que también sean las propias familias quienes viven un duelo permanente y constante, sobre todo en la pérdida de un ser querido de un niño o el abuso de un niño, que efectivamente tengan esa medida de control. Así que yo en ese sentido celebro circunstancias, y los proyectos de ley, muchos de ellos, de ese también en particular que soy coautor, me parecen muy atingentes. Yo creo que son proyectos complejos pero breves en su articulado, y claramente que los miembros del Comité de Libertad Condicional tengan el mismo nivel jerárquico, uno lo entendería, y se agradece la moción como básico para efectivamente no estar supeditado a un mando, como sobre todo tan jerárquico como sea en el Poder Judicial, porque no solo es quien califica, como bien decía el diputado Lonton, sino que quien determina en la propia Corte las ternas para postular a otros cargos. Entonces me parece muy relevante, y también lo de establecer o aumentar los requisitos para la libertad condicional también me parece en algunos tipos de delitos muy relevante. Se ofrece la palabra sobre estos proyectos de ley. Este proyecto no, pero también si usted tiene una opinión, diputado Aut, felices y encantados de poder escucharlo. De todas maneras, ¿alguien más tiene alguna opinión respecto a este tema? Sí, diputado Lonton. Presidente, yo quisiera cerrar con respecto a lo que decía la diputada Olivera, y si usted también, presidente, respecto al rol de las víctimas. Yo creo que es una oportunidad estos proyectos también para hacer más visible el rol de las víctimas. ¿Y a qué me refiero? Las víctimas en la etapa de ejecución de la pena están absolutamente invisibilizadas. No hay ninguna norma que las haga partícipes. Y es más, y lo comentaba con el diputado Aut, y usted lo decía recién a propósito de la Fundación Amparo y Justicia. Cuando un interno va al Comité de Libertad Condicional, ni siquiera le avisan a la víctima o a los parientes de la víctima. Pasó en Talca que a una persona que había violado y asesinado a un menor de edad, sus familiares se encontraron con él en la feria, cara a cara. Nunca tuvieron idea. Entonces, el rol de la víctima hay que hacerlo visible. No solamente en la etapa de la Comisión de Libertad Condicional, sino que después, cuando se rechaza la libertad condicional, en los casos que se rechaza, generalmente los internos van de amparo a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema. Y yo ya tengo la cifra respecto a este año de la alta tasa de acogimientos de recursos de amparo por parte de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Y una de las razones por qué se da eso es porque no hay contraparte. Porque el rol que hace Fundación Amparo y Justicia y otras más es muy relevante. Ellos tienen una tasa muy alta de acogimiento, de rechazos de recursos de amparo, pero por una razón muy simple, porque hay una contraparte, porque se respeta el debido proceso. Cuando van de amparo, además, los internos son defendidos por un abogado del Estado, de la Defensoría Penal Pública. Entonces, eso hace mucho más injusto y mucho más evidente que hay que corregir esto. Entonces, es una oportunidad para hacerlo. En este proceso, en este proyecto, también está la Defensoría de las Víctimas, que también es una oportunidad en la Comisión de Constitución, así que eso, presidente, y espero que podamos sacar adelante este proyecto lo antes posible. Muchas gracias, diputado Lonton. Le voy a dar la palabra al diputado Aut. Antes, quiero precisar que respecto al proyecto de ley del boletín 14.092, que suprime la participación o pretende suprimir la participación de los ministros de Corte en la integración de comisiones de libertad condicional, tenemos un oficio, un informe, la opinión de la Corte Suprema, que se la vamos a hacer llegar también a todos los miembros de la comisión. Diputado Aut. Señor presidente, vamos a entrar en el debate y vamos a estudiar y reflexionar más sobre cada uno de los proyectos. Tendremos la oportunidad además de escuchar a contrapartes involucradas, Fiscalía, me imagino, asesoría pública, en fin. Yo solo quiero hacer una reflexión. Yo soy partidario de restringir, pero de manera objetiva, las libertades condicionales. Por eso suscribí uno de estos proyectos respecto de quién puede o no puede presidir, y obviamente un superior jerárquico no puede presidir porque influye sobre el resto de los miembros de esa comisión. Creo también
que hay que ampliar los delitos para los cuales las exigencias de libertad, para obtener libertad condicional sean mayores. En ese sentido, creo respecto al cumplimiento de la pena, el caso que vivimos fue increíble, pero digámoslo con claridad, el caso de Bustamante tiene que ver con un fallo de la justicia que califica como homicidio simple lo que a todas luces, en el sentido común, no lo es. Porque ¿cómo va a ser un homicidio simple? Dos muertes que una de ellas termina en un tambor enterrado con cal, con ocultamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo no soy abogado, pero de simple este delito no tenía nada. Lo que me preocupa es que se introduzca en la determinación de la libertad condicional un factor subjetivo. Es decir, cuánto dolor, odio o rechazo, en fin, mantienen las víctimas. Algunas seguramente se olvidarán, otras permanecerán muy vinculadas a ese caso traumático, o la capacidad que tengan de ir a los medios de comunicación, o la capacidad que tengan de establecer una contraparte jurídica, lo que establece respecto de delitos iguales una diferencia subjetiva que me parece que la justicia no puede considerar diferencias subjetivas. La justicia tiene que ser objetiva. Entonces, aquel tipo que cometió determinado delito y las víctimas se olvidaron o se fueron al extranjero, va a tener un tipo de reflexión sobre su libertad condicional. En cambio, aquel otro cuyas víctimas o la familia se quedó completamente anclada a ese acontecimiento y lo sigue de cerca y va a la fundación y va a la prensa, va a tener otra resolución. Mismo delito, distintas soluciones. Yo creo que la justicia tiene que ser lo más objetiva posible. Pero bueno, pero voy a reflexionar obviamente sobre el proyecto, es una arista. Se agradece el punto de todas maneras, diputado. Tiene la palabra el diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Solo algunas pequeñas, algunas reflexiones sobre el proyecto de ley. Yo creo que el gran problema que tenemos en Chile, que lo hemos visto en la Comisión de Constitución y que lamentablemente no se ha avanzado en nada, es que no hay un tribunal de ejecución de pena en Chile. Y eso dificulta obviamente la ejecución de la pena. Ahora, como no lo vamos a resolver acá, porque para eso se requieren recursos y se requiere obviamente que el proyecto venga del Ejecutivo, creo sí que en este caso tenemos que suponer que este es un proyecto que no es una decisión judicial en base a una necesidad administrativa. Aquí no hay un fallo. Y eso fue uno de los argumentos que nosotros hicimos cuando acusamos a la ministra Donoso, de que su decisión no había sido dentro de la lógica de un fallo judicial frente a un determinado juzgamiento. Porque los jueces tienen que hacerse convicción y fallan, obviamente, y se hacen responsables de sus fallos, y son fallos que yo, por lo menos, creo que hay que respetar, porque esa es la lógica de la justicia. Pero aquí había una decisión administrativa, o sea, se administra el otorgamiento de la libertad condicional por jueces. Y uno espera, y eso fue lo que nosotros defendíamos un poco en la acusación, era que tenía que crearse convicción de que esa persona no iba a poner en riesgo a la sociedad nuevamente, porque ya había sido condenado por un delito que más encima era un delito grave. Bueno, esa convicción no estuvo en nuestro parecer y por eso esta acusación prosperó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado nos fue pésimo. Pero independiente de eso, creo que al no haber tribunales de ejecución de pena, sí, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, que hay determinados delitos, sobre todo aquellos delitos que son los delitos más terribles, obviamente, que estremecen a la opinión pública, donde las víctimas al menos sean notificadas de este tema, de esta solicitud que se hace. Porque el problema que hay en es que es una caja negra. Como no hay tribunales de ejecución de pena, las víctimas no se enteran y se enteran cuando está libre. Y lo que pasaba con Bustamante, que nos relataban las víctimas del primer homicidio que cometió, que cuando supieron que había quedado libre, estuvieron 4 años aterradas que volviera a cobrar venganza porque la familia había declarado en el juicio. Entonces produce una victimización secundaria en las víctimas en forma amplia. Entonces yo creo que aquí deberíamos tratar de hacer un esfuerzo, al no haber tribunales de condena, al menos de poner un mecanismo en estos delitos, creo que más graves, porque esos son, yo creo, donde tenemos que poner el hincapié, en que las víctimas tengan la posibilidad de poner sobre la mesa en los jueces, o en esta comisión, mejor dicho,
el drama que están viviendo, obviamente, o que siguen viviendo a consecuencia de la condena. Eso es lo que yo espero, que podamos avanzar en eso al menos, y vuelvo a repetir, mientras no haya tribunales de ejecución de pena en Chile, es difícil obviamente que las víctimas puedan oponerse a una libertad condicional como pasa en muchos países. En muchos países donde se postulan estas libertades y las familias se oponen y hay un juicio donde los tribunales finalmente dicen sí o no en base se toma en consideración la opinión de la víctima como un elemento esencial de otorgar o no otorgar la libertad. No solamente la buena conducta o que haya estado sometido a horas de trabajo, estudios, sino que es si ese daño que le produjo a la familia y a las víctimas ha tenido de alguna manera esa consecuencia se permanece en el tiempo. Yo creo que eso es lo que en Chile no existe y me parece que es terriblemente grave. Yo comparto ese tema, disculpe diputado José Saldívar, porque efectivamente esa deficiencia hoy día no se suple con un tribunal y hay que buscar una alternativa. Hoy día el Poder Judicial transmite en redes sociales o transmite en directo los juicios que él considera de su interés. Eso también es absolutamente inequitativo. ¿Te fijas? Hoy día, ¿qué control existe hoy día en los tribunales orales, en los juzgados de garantía? Aquí voy a ser disruptivo, pero colocas a ver las condenas si cumplieron o no cumplieron con los requisitos a cualquier funcionario. De hecho, no hay un seguimiento concreto. Entonces yo creo que sin crear un tribunal popular, estas comisiones de libertad condicional, los jueces que participan de ellas no ejercen una facultad puramente jurisdiccional, sino que realizan también sopesan los antecedentes que se le entregan, pero no es una sentencia. Y justamente el hecho que sean jueces, obviamente, objetivizan su decisión. Pero parece importante para transparentar y publicitar en los distintos procesos judiciales en donde hay involucrados crímenes tan complejos como estos. Porque también digamos las cosas, y lo hemos dicho 20 veces aquí, ¿quién controla a quienes juzgan? No hay un seguimiento de los jueces, de las condenas, del Ministerio Público tampoco. Yo creo que es una muy buena alternativa, porque esta función la están haciendo en los hechos la Fundación Amparo y Justicia y otras fundaciones que visibilizan estas problemáticas y ahí ponen un atento a la resolución. Y lo vamos a discutir. Y por eso sería bueno que pudiéramos fijar la lista de invitados para que veamos este proyecto. Diputado Lonton, diputado Olivera, diputada Orsini. ¿Sí? ¿Sí? No se ahí escucha. está la Fundación Leasur. Claro. No se escucha. Yo quiero proponer a la Fundación Amparo y Justicia. Usted nos entrega los datos de la Fundación Leasur, ¿no? Se los entrega al secretario. Yo creo que la Fundación Amparo y Justicia tiene una trayectoria ahí. Obviamente a la Defensoría Penal Pública, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia. Bueno, puede estar. ¿Y alguna otra organización? Defensoría. El diputado propone también a Gendarmería. Gendarmería, ya. ¿A la Asociación de Jueces? ¿A la Asociación de Magistrados? ¿No? No. Sí. No se escucha. ¿A quién? Súper. Gendarmería, lo que plantea el diputado Baute es que invitemos a exponer aquella unidad que se encarga específicamente de estos informes psicosociales. ¿Sí? En esa misma línea, ¿Ya? que yo les puedo dar dos nombres de una psicóloga y una asistente social que se dedican a realizar los informes psicosociales. Y eso es fundamental, que estuvieron exponiendo a propósito, porque tenemos una comisión investigadora de libertades condicionales y pusieron ahí también. Entonces, ¿Sí? hay un ex fiscal, Ángel Valencia, que también sería bueno también que pudiera poner a exponer. Eso. Ángel Valencia, ex fiscal. ¿Y quién más? Víctor está tomando debida nota y se lo va a hacer llegar de todas maneras. Y los contactos, cada uno de los diputados que proponen los nombres lo hacen ver. Que no hagan llegar a la Secretaría, por favor. Oye, a mí me gustaría proponer a Enrique Aldunate como profesor de Derecho Penal. ¿Ok? ¿Alguna otra propuesta? ¿No? Entonces la siguiente sesión vamos a comenzar esta discusión y vamos a ver a quién invitamos para que empiece a exponer este tema, ¿vale? Y el tercer proyecto Presidente, presidente, dígame. Quiero pedirle a los diputados que nos dieron nombres que le hagan llegar a la Secretaría las coordenadas y los contactos, por favor. Eso es lo único. Se lo van a hacer llegar ahí a través con Víctor, de todas maneras, señor secretario. Ya, y el último proyecto que queríamos conocer la versión de los autores de este proyecto es la moción del diputado Calixto Flores Mata Ortiz Sabac
Soto respecto de la exigencia del registro audiovisual de los procedimientos policiales, diputado Calisto. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias por el tiempo. Yo sé que estamos justos por el llamado a votar. Solamente señalar que este es un proyecto muy breve, que es la modificación de un artículo del Código Procesal Penal que busca principalmente exigir el registro audiovisual de los procedimientos policiales. Todos sabemos y vivimos lo que pasó en el estallido social, el cuestionamiento a nuestras policías. Y todos vimos también que del total de los detenidos en las diferentes actividades, desmanes, en fin, que se provocaron, el 90% de esos detenidos quedaba libre, porque el gran argumento es la falta de pruebas. Nosotros hoy día creemos que es fundamental, a través de este proyecto, garantizar que los policías, quienes ejercen este tipo de funciones, puedan llevar y mantener un registro biográfico de los procedimientos que se efectúan. Hay que señalar, presidente, que esto no es algo aislado, porque finalmente el gran cuestionamiento de nuestras policías pasa justamente por situaciones que no han logrado ser resueltas por falta de pruebas. Pasó en el caso Catrillanca, posteriormente pasó en el caso del joven del Puente Pío IX, que ustedes recordarán que el carabinero que fue dado de baja porque portaba una cámara personal en medio del incidente. Por lo tanto, creemos que es fundamental, tanto para garantizar un buen desempeño de las policías, como también para evitar un abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, es fundamental contar con estas herramientas para grabar los procedimientos policiales. Lo que busca este proyecto, presidente, es establecer constancia de las actuaciones policiales y, por supuesto, que nosotros creemos que es un elemento también importante en la discusión de la modernización de las policías, que ha estado, que nosotros además hemos estado discutiendo, hemos participado en diferentes comisiones, la comisión bicameral, en fin. Así que yo le pido, presidente, que podamos en algún minuto abordar este proyecto por el Ejecutivo, y porque es relativamente simple y yo creo que podemos tener una fácil tramitación. Muchas gracias, diputado Calisto, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.